métodos para enamorarse de la historia como tal. Forma parte también de la parte pictórica, porque en la parte pictórica cabe todo tipo de arte. Puede ser arte visual, puede ser cualquiera de las 7 artes liberales, ¿verdad? Cine, pintura, escultura, textiles, literatura, cualquiera de las artes se consideran parte de ahí mismo, ¿verdad? Pero estaría básicamente la pictórica porque estamos viendo a través de un video, para la información. Y sí, se puede muy bien. Y de hecho, hay canales que se dedican a hacer excelentes documentales de historia, ¿verdad? Que lo hacen viajar a uno con la imaginación también, incluso a los escenarios históricos. Vale la pena, realmente, verlo así también. Una manera, diría yo, bastante eficaz de aprender historia también, ¿verdad? Porque queda bastante grabado en el intelecto. Prosiguiendo, vamos a ver acá. Tipos de fuentes históricas. Hay 2 tipos de fuentes. Podrían haber incluso 3. Ya voy a mencionar la tercera, aunque no está en la diapositiva la tercera. Esta parte de las fuentes históricas aparece aquí en los primeros capítulos del libro también. Estamos básicamente en la parte donde habla de carácter científico de la historia. En la página 13 aparece el pequeño esquemita que voy a mostrar a continuación, ¿verdad? Del libro de Guillermo Varelo Sol. Las fuentes primarias, que pueden ser tanto no escritas como escritas. Y las secundarias, que son básicamente la síntesis de lo que se puede recabar como algo descriptivo a partir de las fuentes primarias. Las no escritas, por ejemplo, monumentos, restos humanos, restos de animales, utensilios, edificios, testimonios orales. En las escritas, las obras literarias de la época, ¿verdad? Los tratados de la época, los censos, los documentos, los periódicos de la época. Y también las inscripciones y hasta las monedas. Y en las fuentes secundarias, pues estarían los libros de historia, ¿verdad? Estarían las biografías, estarían los tratados de arte, estarían los estudios arqueológicos, las revistas digitales, visuales o escritas sobre historia, ¿verdad? Y ya como terciaria, aunque no está numerada acá, pero hay que mencionarlo, como fuente terciaria podrían estar fuentes tipo Wikipedia, que ya es terciaria, ¿verdad? Que nos da una idea así esquemática de la historia y nos enlaza a otros artículos para profundizar por cada uno de los personajes o eventos. Está bien utilizar, ¿verdad? Y hoy en día, pues con todo el avance que tenemos, hasta la inteligencia artificial, ¿verdad? Que nos puede facilitar la síntesis de muchísimos documentos a la vez sobre lo que han recabado los historiadores. Es tan interesante esto de la inteligencia artificial que cuando uno busca información, digamos, de un evento, ¿verdad? Yo estoy tratando de escribir algo, una cosa personal, eh, y le hice una pregunta al mismo ChatGPT sobre quiénes eran los padres de un emperador, de un faraón. Entonces es bastante objetiva, bastante, porque incluso me informa, me dice, no se puede por la lejanía de los datos obtener información sobre esos personajes, ¿verdad? No hay información al respecto en ninguna de las fuentes que, por lo menos hasta el año 2021. Entonces, a pesar que podría inventarse datos, la inteligencia no lo hace. Tiene tan buenos algoritmos que intenta decir solamente lo que es constatable en fuentes fidedignas. Es valiosa realmente la herramienta. Y me refiero a ChatGPT 3.5. No me quiero imaginar lo que está haciendo el número 4. No me quiero imaginar hasta dónde puede llegar el límite de la inteligencia artificial. Pero vamos a llegar a un punto en el cual realmente será una buena fuente de información también. Ojalá que sea fuente de información y no fuente de copia, ¿verdad? Fuente solamente para irnos informando, ir acrecentando un poquito el acervo cultural. Bien, además de blogs de Internet, también son fuentes terciarias, los blogs de Internet. Ahora bien, para hablar de las grandes divisiones de la historia, que es un tema que está dentro del tema de la unidad de crisis internacionales, vamos a ver básicamente primero 3 partecitas, diría yo, bastante pequeñas. En la primera parte miraremos el origen del universo, en la segunda parte miraremos las eras geológicas y en la tercera parte hablaremos del proceso de hominización del hombre, aunque es redundante decir hominización del hombre, el proceso de hominización. Así que brevemente trataré de exponer esto, pero quiero hacer una advertencia, ¿verdad? Esta advertencia tengo que hacerla desde que me tocó quedar clase en otra universidad, me toca que sea la advertencia, porque pareciera que no se logra entender que lo que estamos haciendo es una introducción a la historia. Y toda introducción a la historia que se hace en el primer parcial lleva, obviamente, el repaso de las etapas de la historia, así aunque sea a largo plazo. En el libro de la clase apenas menciona algunas etapas, ¿verdad? Yo quiero profundizar un poquitito apenas. Está en el tema de la página 16 y 17 del libro,
Ahí habla de la prehistoria y de la historia, y divide la prehistoria en dos etapas, aunque son tres etapas en realidad. No sé por qué se lo puso dos, ¿verdad? Omitió el mesolítico, ¿verdad? Le falta un poquito este libro, pero igual vamos a tratar de verlo detenidamente. Y le faltó hablar un poquito también de la introducción a la historia en general, más allá incluso de lo escrito. Pero al menos nos da una idea general de lo que hay que indagar para tener una pequeña visión amplia de lo que estamos tratando de tratar, que es la historia y sus etapas. Comúnmente se dice que la historia comienza con la escritura. Yo tengo mi opinión al respecto. Yo opino que la historia comienza antes de la escritura. ¿Por qué? Porque creo que se está confundiendo la historia de todo el universo con la historiografía. Lo que comienza con la escritura es la historiografía, es decir, la escritura de los datos que quedarán respaldados en piedras, en pergaminos, en papiros, de lo que ha ido ocurriendo. Al respaldo histórico escrito se le llama historiografía. Entonces, pero el concepto de historia es mucho más amplio, porque también son etapas de la historia las que hay antes de la prehistoria. Entonces, hay que ampliar un poquito el horizonte de ese término de historia, que es el estudio de todo el pasado, ¿verdad? Y dejar claro que cuando decimos que la historia comienza con la escritura, nos estamos refiriendo en realidad a la historiografía. Por eso aclaro esa situación. Entonces, la primera parte, origen del universo, un poquito rápido porque es una introducción muy general. Y la advertencia que quiero hacer a continuación es, a partir de lo que me ocurrió en otra universidad, les digo, esto no es una clase de astronomía, no es una clase de astronomía, como me dijo un estudiante. Parece que fuera clase de astronomía y no de historia. Estamos usando el conocimiento de la astronomía para ir aterrizando en el tiempo y en el espacio que nos encontramos, que es diferente. Es decir, estamos haciendo uso de esta ciencia auxiliar, una de las tantas ciencias auxiliares, porque no mencionamos a todas, que también se pueden utilizar para hablar de la historia, la astronomía también. Entonces, entendamos que solo será un pequeño apenas tema chiquitito, ¿verdad? Lo digo porque incluso a veces, a pesar que vemos todo el segundo parcial historia de Honduras y todo el tercer parcial historia de Honduras, hay algunos jóvenes que aún así se atreven a decir que lo único que vimos fue historia universal, cuando en realidad tuvimos dos parciales completos, 2 meses completos para ver historia de Honduras. Entonces, a veces, o no sé si es que lo hacen a propósito o con el afán de dañar, digamos, la asignatura o incluso dañarme a mí, ¿verdad? Pero quiero ser muy enfático en ello. Es algo breve que miraremos apenas. Y comencemos ya porque se nos va el tiempo. Me gusta lo que dice History Channel cuando de repente presenta en su canal algunos spots de su propio canal, cuando presenta de repente allá por Berlín a la gente caminando tranquilamente y en paz, y a la par pone partida la pantalla y presenta a Berlín en la época de que estaban tirando el muro de Berlín, en ese mismo lugar. Y hace la pregunta al final o deja la pregunta abierta, ¿sabes dónde estás parado? Pues es lo que intento hacer, nuestro viaje por el tiempo y el espacio, ¿verdad? Hasta llegar al hombre, para saber dónde estamos parados y por qué nos ha tocado que vivir acá. Dicen los historiadores que el universo comienza con el Big Bang, un término que comenzó como algo despectivo contra un físico que fue el que estableció esta teoría, porque este físico, a pesar de ser muy famoso, eh, por ser sacerdote, quiso ser de alguna manera desplazado. Es decir, algunos científicos, por ver la religiosidad del hombre, al ver que era un sacerdote católico, le quisieron poner un nombre despectivo a la teoría, llamándole Big Bang. Pero la historia final le da la razón al sacerdote, me refiero a Georges Lemaitre. Georges Lemaitre o Georges Lemaitre se escribe, Georges Lemaitre, eh, este físico, astrofísico de origen belga, compañero incluso con Albert Einstein, de la época de Albert Einstein, ¿verdad? Llegaron a tener incluso reuniones interpersonales entre ellos, pláticas. Se dice que él fue el primero que resolvió las ecuaciones de Albert Einstein. Entonces fue un hombre muy bien preparado. Él habló de que el universo se está expandiendo. Y no solamente él, después que aparece un ruso llamado George Gamow también dijo que el universo estaba expandiéndose. Y más adelante, las confirmaciones que hizo Edwin Hubble también le suman a esta teoría. La teoría de que el universo viene de una gran explosión, donde las galaxias estuvieron prácticamente fusionadas en una sola materia, en un solo momento de singularidad, y de esa singularidad explota, se infla, ¿verdad? Por eso hablamos de la situación inflacionaria del universo. Se infla como un globo, ¿verdad? Generando toda la galaxia que conocemos hoy en día.
¿Cuándo ocurrió esto? La historia dice que hace 13.7 billones de años, aproximadamente a 14 billones de años. La era de la inflación, prácticamente lo que produjo esto, después una era oscura, donde los planetas se fueron organizando en sistemas solares, gracias a los grandes soles, evidentemente. Es las sondas espaciales como la famosa sonda Wilkinson o la sonda espacial del Hubble, son los que hacen la lectura de algunas de estas constelaciones y nos regalan imágenes, a veces de buena calidad, a veces solamente radiación, que tratan de dibujar de manera, obviamente, en pantallas digitales y a través de imágenes, para poder darnos la idea de lo que ha pasado. Y lo interesante que van descubriendo, que viene desde Edwin Hubble en adelante, es que en realidad sí parece que entre más se aleja la sonda, saca unas fotografías del espacio de este universo observable, que demuestra que sí pareciera que se han movido las galaxias y se han movido las constelaciones. Es decir, que en algún punto estuvieron más y más cerca y más cerca y más cerca. Hasta el color de la radiación se ve más incandescente, más incandescente, más incandescente. Como que se ha ido apagando más bien. A esta radiación microonda que se toma, es la que prácticamente es la radiografía del universo observable, ¿verdad? Que hacen este tipo de sondas. ¿Qué va a pasar en el futuro, en la historia futura? ¿Qué va a pasar con el universo? Tres posibilidades. Algunos dicen de que el universo va a seguir de manera plana, expandiéndose. Otros dicen que el universo se va a expandir tanto que se va a desgarrar en agujeros negros que va a consumir la materia. Y hay quienes dicen que la elasticidad de la gravedad va a obligar a los mismos sistemas solares y superclusters a volver a fusionarse en otra nueva masa que podría generar otro Big Bang. Por eso genera estas tres teorías, la del universo abierto, cerrado y plano, que también tiene algunos nombres populares, como la de la burbuja cósmica, el universo del cosmos estático y el universo de la ruptura cósmica. Incluso en la lengua del inglés, los nombres que se les dio popularmente en inglés, se ha quedado incluso en el uso del español. Es decir, que incluso hoy en día se escuchan Big Bang, ya saben a lo que nos referimos. Se escuchan Big Crunch, algunos sabrán a lo que referimos. Es decir, que ya hay nombres también en inglés para este tipo de tres teorías, ¿verdad? El Big Bang, que es la gran explosión, el Big Crunch, que es el retorno, la burbuja cósmica, que retornará a sus epicentros, y la idea de la expansión indefinida, ¿verdad? Que eso se queda igual en inglés, y el Big Rip, que es el gran desgarre. Esto es lo que dice que va a pasar a futuro, ¿verdad? De todo esto, para todo esto hay mediciones y teorías, ¿verdad? Que tratan de explicar qué es lo que va a pasar posiblemente. Si ocurriera los agujeros negros, pues eso generaría un poco de miedo. Que imagínense que cerca de la galaxia nuestra, o cerca, mejor dicho, a la par de nuestra galaxia, apareciera un agujero negro. Nos consumiría por completo, nos atraería, nos tragaría y nos haría añicos por completo, nos desintegraría, nos haría parte de su misma fuerza, porque prácticamente se traga la materia y la desintegra. Entonces, hay otras teorías por ahí un poco interesantes también, que dice que podría provocar que mucha materia viajara a otra parte del universo, a otra dimensión, por así decirlo. Nos tocó que vivir entonces en este fenómeno del universo, dentro de una galaxia de tipo espiral, que es la Vía Láctea. Dime, Sailing. Silly, antes de dar mi... No sé si me escuchan. ¿Te escucho? Di. Sí, es que estoy sosteniendo mi teléfono porque el audio de mi computadora está mal. Pero Entonces, creo que hay un feedback por ahí. Tendrías que bajarle un permítame. poquitito al audio de la compu porque se genera un feedback. No sé si se me escucha Ahora ahora. sí, ahora sí. Sí, es Ahora que sí. tengo mi teléfono a la par porque el audio de mi computadora está un poco malo. Ok, Entonces, escucho desde aquí. te escuchamos. Con respecto a lo que usted mencionaba sobre las teorías de los agujeros negros, también está la teoría de lo que podría ser la contraparte, que son los agujeros blancos, que obviamente estas son solamente teorías que se tienen, como fueron los agujeros negros que no se separaban del tablero de las matemáticas que tenían los físicos, pero la suposición que se tiene es que los agujeros negros están conectados con los agujeros blancos y toda la materia que es tragada por el agujero negro al final termina siendo expulsada por Pero blanco. el agujero blanco y que están conectados por lo que se supone es algo similar o que puede ser un agujero de gusano. Sí, tiene mucho Es sentido en una realidad. teoría, pero me parece bastante interesante. Tiene mucho sentido y lógica, porque en algún momento esa materia que ingresa tendría que salir por algún punto. Tenemos tantos misterios en el universo que mucho que indagar realmente. Pero nos toca que vivir básicamente en este fenómeno
¿verdad? Roguemos que nunca aparezca un agujero de pronto cercano a nosotros. Dicen que hay un agujero cercano, pero no tan cercano como para correr peligro todavía. Nos toca vivir en una galaxia llamada la Vía Láctea, ¿verdad? Que estamos más o menos en el segundo brazo, son millones y trillones de galaxias. En cada clúster hay una serie de sistemas solares, en cada superclúster hay muchos clústeres, y estos superclústeres forman también un vecindario local de superclústeres viviendo en una especie de espacio intergaláctico. Y además de este universo observable de superclústeres y los grupos espaciales de superclústeres, pues hay un universo observable que para nosotros todavía es muy limitada la observación que podemos hacer. No tenemos todavía la tecnología ni para viajar ni para observarlo con claridad, ¿verdad? Cuando mucho lo que el Hubble ha ido regalándonos últimamente. Dime, José Ramón. Eh, bueno, antes de dar mi opinión, yo quiero aclarar que yo soy muy católico, pero digamos, de haber tantas galaxias y tantos planetas, ¿usted cree que solo en uno de ellos puede haber vida? O sea, vida humana, así como somos nosotros. Te voy a, te voy a dar mi opinión, que es la misma opinión de un sacerdote que ha estado encargado El del Vaticano. Observatorio Astronómico de Castel Gandolfo en Roma. Lo entrevistaron a él, un astrónomo, y le preguntaron por qué la Iglesia Católica tiene intereses en observar el espacio. ¿Es que acaso quiere ser la primera en bautizar a los extraterrestres? Le pregunta a alguien, el periodista, queriéndose un poco burlar. Y el sacerdote le dice, "Sí, realmente, es que si hubiese vida en otro planeta seríamos los primeros en querer ir a bautizarlos", dice él. Es decir, no estamos cerrados a esa posibilidad. Por lo menos a nivel de la Iglesia Católica, en los científicos de la Iglesia Católica, no están cerrados a esa posibilidad. Dicen algunos astrofísicos que la posibilidad de vida inteligente como nosotros es muy ínfima, porque somos prácticamente una mutación milagrosa, prácticamente, ¿verdad? Por eso creemos que Dios nos ha hecho, porque es un milagro que de entre tantas diversidad de especies en este planeta, seamos los únicos con este grado de conciencia. Es decir, con solo ver el planeta nuestro y la cantidad de especies que hay, ya vemos que la probabilidad de una especie inteligente es muy baja. Entonces, con respecto al universo, la probabilidad, dicen algunos, se aumentaría aún más, a mucho más baja todavía. Pero también existe otro tipo de personas que opinan lo contrario, que a mayor cantidad de posibilidades de planeta, como tú mismo lo expones, hay mayor probabilidad de vida, ¿verdad? Y hasta vida quizá inteligente. No nos podemos cerrar a esto. No podemos decir tampoco que existe, porque también somos personas que tenemos que trabajar con lo observable. Y por tanto, como hombres de ciencia y academia, y mujeres de ciencia y academia, tenemos que ser obviamente muy sensatos en no afirmar nada que no se ha podido demostrar. Entonces, por lo pronto, Sí. estamos abiertos a la posibilidad. Vamos a seguir dando y viendo de gente que sigue hablando de esto, ¿verdad? Pero como digo, es muy imprudente para el hombre de ciencia atreverse a dar una respuesta certera, ¿verdad? Por ahora. Así también dijo un sacerdote del Vaticano que le preguntaron de esto de los aliens, bueno, más que todo. Ujú. Entonces él le respondió al entrevistador y le dijo que si existían los aliens, que no tengamos dudas que también fueron creación de Dios. Sí, exactamente. Es que esa es la postura de la iglesia. Dios creó el universo, no solo el planeta Tierra. Creó el universo y por tanto, si a él le place tener seres en otros planetas, ese es su propio designio y no somos quien para poner un pero a esa situación. Es decir, nos gusta imaginarnos a nosotros como los favoritos de Dios, pero tenemos que entender que incluso en la misma palabra, para Dios somos valiosos, tanto animales, plantas y todo el mundo, igual todo el universo, porque somos su criatura. Y por tanto, como un padre que ama su creación, pues todo es bueno para él. Así que si hay especie en otro planeta, pues ha de ser también bueno para Dios. Por eso digo, pero nos estamos alejando del tema. Volvamos otra vez a este repaso rápido de la historia universal. Vivimos entonces de la Vía Láctea, el Sol está ubicado ahí, una pequeña lucecita, ¿verdad? Solo dentro de nuestra Vía Láctea tenemos soles que superan en tamaño al Sol. Tenemos a Pistol Star, tenemos a Aldebarán, tenemos a, ¿cómo se llama? A Betelgeuse, tenemos al Red Giant, la gigante roja, tenemos, ¿cómo se llama? A algunas incluso soles que están sin clasificar, que tienen todavía el código del hallazgo, que todavía no se les ha dado un nombre popular. Entonces, no, el tamaño que tenemos es bastante pequeño en comparación al resto de la Vía Láctea.
¿Cómo se mueven los planetas? Pues la idea que podemos tener de niños que giran como que fuera una aguja de reloj alrededor del Sol no es tan cierta, ni siquiera es circular el giro, es elíptico y cada uno con su distancia distinta, algunos mucho más lejanos del Sol que otros. Algunos planetas por eso son extremadamente fríos o gaseosos, ¿verdad? Diferente a la imagen que a veces podemos forjarnos en la primaria. La Vía Láctea también está girando, y si está girando la Vía Láctea, pues también el Sol está viajando, ¿verdad? Con la Vía Láctea, es decir, está dando vueltas y vueltas y vueltas. Y en ese trayecto del Sol nos lleva a nosotros como partículas de arrastra. Es decir, nos va atrayendo. Hay una fuerza de empuje que él lleva y nos atrae, ¿verdad? Casi como que estuviera, imagínense una bola de billar en una tela negra y le tiramos un montón de maules encima. Muchos de los maules empezarán a dar vueltas y vueltas y vueltas en ese embudo que generará al curvar obviamente la tela, y en este caso al curvar la materia oscura, genera una especie también de embudo que atrae obviamente con esa fuerza a los planetas que estaban alrededor. Así que vamos ahí, pues, viajando por el espacio alrededor de una bala, ¿verdad? Que nos lleva prácticamente de carrera. Obviamente, como somos tan pequeños, entre más pequeño es un organismo, más lento le parece el movimiento de los organismos más grandes. Casi como se ve en las películas de ciencia ficción, donde aparece de repente el hombre hormiga, ¿verdad? Y se ve que él va rapidísimo, habla rapidísimo, pero los humanos gigantes hablan despacito, como en cámara lenta. Pues el mismo efecto del movimiento relativo. Es por el movimiento relativo y el tiempo relativo que se genera esta percepción. Pareciera que estamos estáticos en el planeta, pero estamos viajando a una alta velocidad junto con el Sol. Y por ahí va la Tierra, entre todos ellos, ¿verdad? Viajando igual que todos en el sistema solar, generando una estela de radiación, igual que todos los planetas, que dejan una colita, ¿verdad? De radiación, tanto sobre su eje como alrededor del Sol. Nos toca vivir entonces en este hermoso planeta, ¿verdad? El planeta azul. No es el único planeta azul, Neptuno es más azul todavía. Pero nos toca vivir en este planeta que ha permitido la vida. Y es un planeta muy chiquito. En comparación a los demás planetas menores, pues no tanto. Porque Venus, Marte y Mercurio y Plutón, que bueno, de hecho Plutón ya no es planeta, quedó clasificado como planetoide. Pero parecía que somos aún el planeta más grande, al menos entre estos otros 4 planetas. Sin embargo, cuando comparamos la Tierra con Júpiter, ¿verdad? Con Urano, con Saturno, somos un planeta muy pequeño. Hagan de cuenta, somos como una cereza de un pastel comparado a una bola gigante de plástico, ¿verdad? Que sería Júpiter. Y si comparamos a Júpiter con el Sol, ¿verdad? Somos aún más chiquititos todavía, ¿verdad? El planeta Tierra es apenas esa pequeña manchita color azul que se logra ver después de Neptuno. Em, Somos muy pequeños y nuestro Sol, como he dicho, es extremadamente pequeño también. Aquí podemos ver un poquito las proporciones del planeta con respecto al sistema solar y se logra ver el planeta Tierra. El Sol se logra ver apenas como una lucecita, ¿verdad? En el fondo. Este sistema solar forma parte de un vecindario interestelar donde hay otros soles como Arturo, como Pollux, como Aldebarán, como Betelgeuse, como Alderamin, ¿verdad? Como Gamma Cephei, Sosma, son soles gigantescos, ¿verdad? Que son muchísimo más grandes que el nuestro. Y este vecindario interestelar está dentro de otro vecindario que llamamos Vía Láctea. Y la Vía Láctea forma parte de un pequeño vecindario de dos amigos, la Vía Láctea y Andrómeda. Y el grupo local galáctico de Andrómeda y la Vía Láctea, ¿verdad? Apenas es un pequeño grupito de un superclúster llamado Virgo. O sea que donde está esa letra roja que dice Local Galactic Group, ¿verdad? Y donde está el grupo galáctico local, ahí estamos nosotros ubicados. Y este superclúster Virgo es apenas uno de muchos superclústeres locales que están dentro de un pequeño sector del universo observable. Entonces, para que veamos el tamaño que tenemos con respecto a lo que podemos observar con las tecnologías que tenemos. Es decir, hay más universo no observable y lo único que podemos ver es esta parte. Parte número 2. Ya vimos esa pequeña introducción, hablemos un poquito de las eras geológicas. Con respecto a las eras geológicas, el planeta, nuestro país, nuestro territorio a nivel de longitud es mucho más pequeño que apenas tiene 690 kilómetros, es mucho más pequeño que Hermosillo, Sonora. Es decir, cabemos dentro de Hermosillo y le sobra todavía un pedacito de Hermosillo porque tiene 950 kilómetros o 70 kilómetros Hermosillo, Sonora. Somos muy pequeños en realidad como país.
Los asteroides conocidos cercanos a nuestro sistema solar, tenemos dos grandes anillos de asteroides. Hay algunos que tienen 950 kilómetros de grande, como Ceres, Vesta con 500, Pallas con 480. Es decir, Hermosillo, Sonora queda cabalito, ¿verdad? En ese asteroide. Y obviamente, imagínense Honduras con 690 kilómetros de longitud. Es decir, somos bastante pequeños. Con un solo meteorito o un solo asteroide de unos 10 kilómetros que vinieran a la Tierra, podría provocar un gran desastre en este planeta. Ni siquiera tendría que tocar la superficie terrestre, con solo que toque la atmósfera ya podría provocar un desastre tremendo, provocando un efecto dominó de los gases de la atmósfera agarrando fuego. Y cuando toque obviamente el territorio, pues producirá un impacto que generaría un gran caldero, ¿verdad? Que levantaría gran cantidad de magma hasta una buena parte de la atmósfera y por la misma atracción de la Tierra volvería a caer como lluvia de granizo y de magma y de roca, ¿verdad? Por todo el mundo. Provocaría una gran cantidad de contaminación por dióxido de carbono, acabaría con una oleada de calor con todas las especies cercanas, ¿verdad? Y la fuerza de los megatones que produciría, ¿verdad? Mataría a casi toda la población mundial. Así estamos en este planeta, ¿verdad? Y estamos con, como digo, con estos vecinos, que son los dos grandes anillos, que están uno cerca de Júpiter, y este anillo se une con otro que está casi viajando así, en forma casi triangular, ¿verdad? Chocando entre ellos, que poco a poco se van acercando. Y Júpiter es un buen hermano que nos salva, que nos libra un poquito porque se traga la mayoría de los asteroides, ¿verdad? Pero no estamos obviamente sin posibilidad de que vuelva a pasar lo que ya ha sucedido, que caigan meteoritos a cada rato, ¿verdad? No sé si vieron el meteorito que cayó allá por Rusia, que quedó grabado, que iban por la carretera y se vio el gran luzazo entrando, ¿verdad? En el horizonte hacia el lado oriental del video. Es impresionante y asusta pensar que puede pasar esto. Pero más para asustarnos es para darnos cuenta de dónde estamos. En un planeta que se forjó con un satélite por el choque de dos planetas. Dos planetas chocan, el planeta Theia, ¿verdad? No sé cómo se le llamaría al planeta Tierra en ese momento, creo que seguiría siendo Tierra, y chocaría con el planeta Theia y de este choque pues generaría que la pequeña parte rocosa de este planeta quedaría alrededor de la Tierra como un satélite. Así se forjó la Luna. La mayor parte de la materia débil que tendría la Luna quedó obviamente adherido al planeta Tierra. Así que hay mucho material lunar también en nuestra superficie de la Tierra. Por ahí nos vamos a quedar jóvenes. Nos vemos el día de mañana, el día lunes, para ver el proceso de dominización. Vamos a hablar virtual para poner la asistencia final. Dime, Dani. No, Gracias, le iba a Angie. preguntar que estaba viendo ahorita ahí en modo el que tenemos pendiente lo del foro, Sí, ya lo voy ahí a para el habilitar. lunes. Ya lo voy a habilitar para que lo puedan trabajar. Ahorita creo que no está habilitado. Yo se lo voy a actualizar. La clave para terminar el día de hoy es la siguiente. Miren que ya se fue alguien, no puso la contraseña. Después andan ahí detrás de uno porque no siguieron la instrucción. De las 5:50, la palabra personaje. La palabra personaje es la contraseña de hoy. Recuerden, sin espacios, minúscula, colocan presente y guardar cambios. Que tengamos un fin de semana y felices fiestas patrias para todos. Gracias, Angie, por tu comentario. Feliz tarde. Buenas tardes, Diana. Nos vemos. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz tarde, licenciado. Igualmente.